Una de las preguntas que mucha gente se hace ¿es el Dios del Antiguo Testamento un Dios cruel? ¿Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor? Muchas personas que leen la Biblia por primera vez encuentran que Dios se manifiesta muchas veces o piensan que Dios se presenta como un Dios vengativo, un Dios de guerra, a diferencia del Nuevo Testamento, donde la revelación de los evangelios nos hablan de un Dios de misericordia, perdonador y de amor. Pero ¿es correcto pensar así? ¿Acaso Dios tiene dos personalidades? Lo importante es que nosotros entendamos quién es Dios a partir de la revelación que nos da Dios en su palabra. Primero me gustaría que podamos considerar un pasaje de la Biblia que es Santiago, capítulo 1, verso 17. Santiago, capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que nos dice Santiago es que Dios no se muda, no es un Dios que cambia de opinión constantemente. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a esto también en Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, verso 6. Dice lo siguiente, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. La primera parte dice, porque yo Jehová no cambio. Entonces podemos ver de que Dios no tiene dos personalidades como quizás algunos piensan cuando empiezan a leer la Biblia por primera vez. Ahora, para entender estas dudas que surgen en la mente de las personas, tenemos que entender cuáles son las cualidades o los atributos que tiene el creador del universo, cuál es su personalidad. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Dice lo siguiente, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Podemos ver que la Biblia nos describe a Dios como un Dios justo, recto, un Dios que no aprueba la iniquidad. Esta es la personalidad de Dios. Vamos a ver lo que dice Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34, verso 6. Éxodo, capítulo 34, verso 6, dice lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Entonces podemos ver de que la personalidad de nuestro Creador es un Dios de misericordia, un Dios tardo para la ira, un Dios piadoso. Estas son las cualidades o los atributos que Dios tiene. Dios no tiene dos personalidades, sino que tiene todas estas cualidades que obran en armonía con su voluntad. Vamos a considerar otro pasaje de la Biblia, esta vez vamos a considerar lo que dice Nehemías. Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9, verso 17. Dice Nehemías, capítulo 9, verso 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Otra de las cualidades que Dios tiene es que es un Dios de perdón. ¿Y por qué decimos que mucha gente dice que Dios es una persona cruel, vengativa? Bueno, muchos dicen que Dios fue un Dios cruel al destruir a todos en un diluvio, o destruir a ciudades como Sodoma y Gomorra, con todos sus habitantes, o mandó a eliminar a todas las tribus cananeas, aún los niños, las familias.
Entonces muchos no encuentran esta armonía de un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios misericordioso con estas acciones que ha tomado Dios. Pero como dijimos, Dios tiene estos atributos y siempre ha obrado en conformidad con sus cualidades como la justicia. Como dijimos, Dios es justo, ¿no? Pero la humanidad, en general, perdió su calidad de justo al comienzo de la creación, cuando se rebeló contra Dios y eligió desobedecer a Dios por medio de pecar contra Dios. Y esto trajo la consecuencia del pecado de la muerte. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a la condición que tiene la humanidad delante de Dios. Vamos a abrir en el Salmo 53. Salmo 53, 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces, a la vista de Dios, todas las personas son personas injustas, que tienen errores y que están condenados bajo el pecado. Entonces el hecho de que tengan esta cualidad significa que están en una condición de condena, que es la condena de Adán. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay persona justa delante de la vista de Dios, todos somos pecadores. Ahora, vamos a concentrarnos en lo que dijimos al principio, que Dios parecía que era un Dios cruel o injusto al destruir o condenar a toda una sociedad en el diluvio. Vamos a ver lo que dice Génesis con respecto a esto. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, tenemos que entender de por qué Dios tuvo que actuar así. El mundo antes del diluvio se había corrompido de una manera irrecuperable. Dios no podía dejar que tal sociedad con tal grado de maldad prosperara. Por eso decidió dar un nuevo comienzo a la humanidad, y Noé fue la persona indicada para dar ese nuevo comienzo. Vamos a ver lo que dice Jeremías para entender por qué Dios dijo estas palabras. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, verso 9 y 10. Jeremías capítulo 17, verso 9 y 10 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño en la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, como dijimos, la sociedad de aquel entonces se había corrompido de tal modo que su corazón era constantemente pensaba en cosas malas. Como dice la palabra, Jehová conoce los corazones, los pensamientos, y él sabía que esa sociedad se había corrompido de una manera irrecuperable. Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Segunda de Pedro 2:5 dice lo siguiente: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces Dios no ha sido injusto, no ha sido colérico, no ha sido vengativo al traer juicio sobre esa sociedad que se había corrompido de tal modo, donde la maldad era lo que pensaban todo el día, donde su corazón estaba lleno de maldad. Por eso Dios tuvo que dar un nuevo comienzo a la humanidad a través de Noé.
Vamos a ver el caso de Sodoma y Gomorra también, que muchas personas argumentan de que Dios fue muy cruel al eliminar Sodoma y Gomorra. Vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19, verso 1 al 5. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, que se levantó a recibirlos y se inclinó ante el suelo, hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y le hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostara, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta los más viejos, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La ciudad tenía un gran grado de corrupción, a tal punto que querían abusar de estos visitantes. Como vemos, esta ciudad en sentido moral estaba corrompida hasta tal punto que tanto los jóvenes como los viejos dice que querían tener ayuntamiento inmoral con estos visitantes. Es interesante el diálogo que tiene Abraham con uno de estos ángeles para ver cómo era la ciudad de Sodoma. Vamos a ver lo que dice Génesis, capítulo 18, verso 20 y después 22 al 23, al 33, dice lo siguiente. Génesis capítulo 18, verso 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahora vamos a ver lo que dice el verso 22 al 33. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo: he aquí que ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarles y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no la haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás hallaran allí 30. Y respondió: no la haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallen allí 20. No la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás hallaren allí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Como debemos ver el diálogo que tuvo Abraham con el mensajero, decía que ni siquiera había 10 personas que fueran justos en esa ciudad. Entonces podemos ver de que el juicio que había traído Dios por la maldad de esa ciudad no era un juicio vengativo ni colérico, sino que tenía razones fundamentales, razones de justicia, razones morales por las cuales ese pueblo no podía continuar en la existencia. Podemos pensar de que este juicio que tuvo la ciudad de Sodoma y Gomorra es como una enfermedad infecciosa, que si no se controla puede corromper todo el cuerpo y puede matar a la persona que se enferma con esta enfermedad infecciosa. Podemos decir que Dios obró con justicia, porque esta ciudad era merecedora de la sentencia que Dios había traído sobre ella por el gran
la gran corrupción moral que tenía. Vamos a ver lo que dice Ezequiel con respecto a esto. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Ezequiel 18, 23 dice lo siguiente. Quiero yo la muerte del impío, dice el Jehová el Señor. No vivirá si se apartase de su mal camino. Entonces podemos ver de que Dios no ha sido injusto al traer castigo tampoco sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra por la gran corrupción que había entre la gente de ese pueblo. Y el apóstol Pedro habló sobre esto. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 6. Dice: y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a lo que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Podemos ver de que la corrupción había llegado a tal punto que hasta Lot se lamentaba de todo lo que sucedía en esa ciudad, en ese pueblo. Por eso Dios obró con justicia al frenar la maldad y la corrupción que había en Sodoma. Ahora, el otro argumento que mucha gente expresa de que Dios parece un Dios colérico, injusto, tiene que ver con la eliminación de los pueblos cananeos que vivían en la tierra que Jehová le había prometido a Israel. Entonces, cuando Israel tenía que conquistar la tierra que Dios le prometió a sus antepasados, tenían que invadirla y eliminar a los habitantes de esta tierra. ¿Por qué tenía que hacer esto? Porque Dios tenía que proteger a su pueblo, porque desde ese pueblo vendría la descendencia prometida, y tenía que sacar a ese pueblo malvado e inmoral, que podía llegar a corromper al pueblo de Dios y arruinar la descendencia prometida. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio con respecto a esto. Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, versos 4 y 5. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Por la impiedad de esas naciones Jehová las arrojó delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arrojará delante de ti, para confirmar las palabras que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, lo que nos dice la palabra, que era una tierra donde se habían corrompido de una manera que no había recuperación. Y esa tierra les pertenecía, por ende, al pueblo de Israel, que Dios se la había dado a sus antepasados a Abraham. Pero quizás alguien se pregunte, ¿qué tan malos eran los cananeos, los que vivían en esa ciudad? Bueno, vamos a ver lo que dice Levítico, que nos da una pista de cómo era ese pueblo cananeo, el cual tenía que ser desarraigado y eliminado de esa tierra. Vamos a ver lo que dice Levíticos, capítulo 18, verso 1 al 5. Levítico 18, 1 al 5 dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, para saber cuál era la conducta que ellos tenían, que no lo vamos a hacer ahora porque sería muy largo, uno tendría que seguir leyendo de los versos 6 hasta el 23 para ver todas las
aberraciones que hacía el pueblo de Canaán y su mala conducta, tanto moral como religiosa, que tenía ese pueblo. Tenía muchas prácticas que el pueblo de Israel no debía imitar. Entonces Dios tenía una justificación para erradicar a ese pueblo de esa zona, porque era gente que se había corrompido de una manera muy impía. Vamos a ver lo que dice de este mismo capítulo, el verso 24 al 28. Dice lo siguiente: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas esas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Como podemos ver, Dios tenía buenas razones por las cuales erradicar esas naciones que vivían en esa zona, y actuó con justicia, porque de ese modo estaba protegiendo a su pueblo de que no corrompiera a su pueblo tanto en sentido moral como espiritual. Entonces podemos ver de que Dios actuó en justicia porque era gente que realmente estaba actuando con injusticia. Vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, 11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Jamás pensemos que Dios fue cruel o malvado a traer juicio sobre estas personas. Lo que pasó con este pueblo tenía que ver también con que Dios estaba protegiendo la descendencia prometida. Y el pueblo cananeo podía interponerse en tal descendencia. Ahora, todas las personas que sufrieron este juicio, los que vivían en esa ciudad, los de Sodoma y la gente del diluvio, la realidad es que todos también estaban condenados a la muerte por el pecado de Adán. Ninguno tenía derecho a la vida eterna, todos estaban bajo el pecado de Adán. Vamos a ver lo que dice Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces podemos decir de que quizás parezca injusto lo que ha pasado con este pueblo, con estas naciones, pero tengamos en cuenta que ninguno tenía el derecho a vivir, todos estaban bajo la condena de la muerte. Pero tenemos que pensar que Dios es misericordioso y todas esas personas serán restauradas por medio de la resurrección, por medio del Salvador Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Hechos con respecto a esto. Hechos, capítulo 3, verso 21. Dice: a quien es cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo. Entonces dijimos que todas estas personas que han fallecido, o que han muerto, o que han recibido el juicio divino, van a ser restauradas de nuevo a la vida, por medio del arreglo del sacrificio que va a hacer Jesucristo. Esto tiene que ver con el reino que va a traer Jesucristo sobre la tierra, donde va a haber una resurrección general. Y vamos a ver lo que le va a pasar a la gente de Sodoma. Vamos a ver Mateo. Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, verso 15. Dice lo siguiente: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
Entonces Jesús hablaba de que esas ciudades que habían escuchado su mensaje y no recibieron el mensaje, en el día del juicio, la gente que vivió en Sodoma le iba a ser más tolerable el juicio porque ellos sabían que si desobedecían las normas de Dios, los juicios de Dios, iban a pagarlo con la muerte. Entonces ellos iban a resucitar, iban a tener la oportunidad de obtener la vida eterna. Entonces todo lo que fue arruinado por el pecado será arreglado por medio de Cristo en su reino. Las ciudades o los habitantes de Sodoma volverán a tener la oportunidad de obtener la vida en el reino de Jesús. Y Dios en su misericordia dará vida a toda persona o le dará la oportunidad que pueda ganar la vida en el reino de Cristo, en el milenio, en el día del juicio. Vamos a ver lo que dice Hechos. Hechos, capítulo 24. Hechos, capítulo 24, verso 15. Y teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan de que va a haber resurrección de los muertos, así de justos como los injustos. Entonces, todas las personas que murieron por ser injustas volverán a la vida, porque como dijimos, la obra de restauración que va a hacer Jesucristo en medio de su reino va a traer la oportunidad que todos los que han muerto tengan la posibilidad en el reino de obtener la vida. Vamos a ver cómo lo dice esto Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 14. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hado entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Tenemos que pensar que Dios no está obligado a devolverle la vida a nadie, pero lo hace por el amor que siente a la humanidad. Entonces todas las personas que han recibido ese juicio en la antigüedad van a volver a la vida, porque es la promesa que nos da la Biblia. Vamos a ver lo que dice primero a los Corintios, el capítulo 15, verso 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, como dijimos, Dios no está obligado a devolver la vida a nadie, pero lo hace por amor. Todos tendrán la oportunidad de beneficiarse de este arreglo de la resurrección. Todos podrán en el día del juicio demostrar que son dignos para vivir eternamente, y esto tiene que ver con la obediencia. Entonces, pensar de que Dios actuó de manera cruel en el pasado al destruir estas naciones, estos pueblos, es no conocer realmente primero la personalidad de Dios, que Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso. Segundo, no reconocer que la humanidad toda está bajo el pecado y la muerte. No hay justo ni siquiera uno, como leímos en la palabra. Y también tenemos que reconocer que Dios es misericordioso y Dios tiene amor porque no está obligado a darle la resurrección a nadie. Sin embargo, la resurrección viene por medio del reino de Cristo. Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 28-29, dice que no se maravillen de esto porque viene la hora en todos los que están en las tumbas, oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a una resurrección de vida y los que hicieron lo malo a una resurrección de condenación. Claro, quizás está mal entendido decir que van a resucitar para ser condenados de nuevo, sino que tiene que ver con un juicio previo y ahí se va a determinar su inocencia o su maldad, pero en base a lo que hicieron, lo que van a hacer en el momento después de ser resucitados. Entonces, como dijimos, que viene un tiempo de restauración. Dios tiene amor a la humanidad, por eso ha puesto este medio por el cual la humanidad puede alcanzar la salvación y la vida, que es Jesucristo. Y vamos a ver, para finalizar, el último texto que vamos a hablar en este momento, que es Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, verso 17, que dice lo siguiente. Y luego el 36 dice,
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, lo que quizás nos parece injusto, de lo que hablamos en este momento, tenemos que ver que Dios siempre ha obrado de acuerdo con su justicia. Y que Dios también es misericordioso y tiene amor, porque le va a dar a toda esa gente que ha recibido el juicio divino la oportunidad de obtener la vida y de salvarse. Esto va a suceder en el día del juicio, en el milenio, en el reino de Cristo. Y esto va a ser una realidad. En el verso 36 de este mismo capítulo dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces la salvación tiene que ver con la obra de Jesucristo. Decir que Dios ha obrado de manera injusta es no conocer el amor que Dios tiene. Porque como dice el verso 16 de este mismo capítulo, dice que tanto Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él se pueda salvar. Y nosotros sabemos que hoy la salvación está primero para la iglesia, para aquellos que son creyentes hoy, donde Cristo está invitando a ser parte de su reino celestial, y que después, cuando ese número esté completo, va a venir la salvación para el mundo, cuando Cristo venga efectivamente con su reino, y a todos los que no se han convertido, a todos los que no son creyentes, se les va a dar la oportunidad de obtener la vida eterna. Y luego que eso suceda, con el tiempo van a resucitar todas las personas, inclusive aquellos de Sodoma y Gomorra y los cananeos. Dios le va a dar una oportunidad a esa gente de obtener la vida eterna.